Ave María Purísima, domingo de Pentecostés. De repente vino del cielo un ruido impetuoso, como de una ráfaga de viento que llenó toda la casa. Hechos 2:1. Queridos hermanos, celebramos hoy la Pascua Roja, así la llamamos, la Pascua Roja, la Pascua del Espíritu Santo, Pentecostés. Escuchamos recién el milagro de la venida del Espíritu Santo y la última promesa de Jesús antes de sufrir la pasión. Justo al levantarse Cristo de la cena pascual y del cenáculo, en medio del largo discurso, y así dirigiéndose al huerto dice estas palabras: todo esto que acaban de escuchar, acabamos de compartir, la Santa Cena, ¿se realiza para qué? Todo esto que se va a suceder, dice Jesús, para que el mundo vea que amo al Padre. Levantaos, pues, vámonos de aquí. Palabras fuertísimas porque son las últimas. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, el Espíritu propiamente, la palabra Espíritu, en castellano Espíritu, en latín Spiritus. Es una palabra que tiene, tanto en griego como en arameo, variantes, muchas variantes, neuma, nefesh, ruach. ¿Cuál usamos? ¿Cuál se usa? ¿Cuál se usa? En la Biblia, esta última palabra, ruach, palabra conservada como una reliquia en el Evangelio griego, una palabra aramea. ¿Por qué? Y porque le daba valor importante y no se podía traducir bien, exactamente. ¿Por qué? Porque es un verbo, es un sustantivo, perdón, espíritu, un sustantivo, que en la Biblia se le aplica solo a Dios. Solo Dios es ruach. Solo Dios. Ruach es espíritu. Está aplicado solamente a Dios en la Biblia, que es la misma palabra. Por ejemplo, en Génesis 1, donde escuchamos en la creación, en el abismo de los tiempos, el ruach, o la ruach, mejor dicho. El espíritu aleteaba sobre las aguas, dice el Génesis 1. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Habla del Dios creando, que solamente Dios puede hacer. Es una obra que solamente Dios puede hacer. A través de su espíritu creador, decimos, ven espíritu creador, del Beni Creator, ¿no? Ven espíritu creador,
Recién lo dijimos, ven Espíritu Creador. Esta palabra se la aplica solo a Dios. Pero a su vez es el mismo Espíritu que en el Nuevo Testamento, en boca de Jesús, comunica su poder, que es la gracia divina. La gracia divina. La gracia divina. Divina, ¿cómo la definimos? ¿Cómo la define la teología, la gracia? La gracia es definida por la teología como divina consortio nature. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Qué es? La gracia es la participación de la divina y única misma naturaleza divina. Es la participación de la vida divina, del alma, que solamente el hombre, como criatura sobrenatural, participa en la redención. Es la participación de la vida divina del alma. Se le atribuye su permanencia en las almas bautizadas y fieles. Se le atribuye la gracia y la oración. Es el Espíritu Santo que le atribuye la fuente de la gracia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la oración? La oración, ¿por qué rezamos? Porque es el Espíritu el que habita en nosotros. Es lo primero que detectamos, el termómetro de que alguien está unido a Dios. Es el que reza. Por eso San Agustín dirá, el que reza se salva, pero en este sentido cristiano, es espiritual cristiano. Es la participación de la gracia bautismal. Pero tenemos que recordar que esta participación son las tres divinas personas. Recién escuchamos de Jesús, Juan, vendremos a Él y habitaremos, en plural, en plural. ¿Qué quiere decir eso? Que la participación de la divina naturaleza es a través también de las tres personas, misteriosamente, ¿cómo se puede entender esto? Sí, bueno, lo dijo Jesús. Vendremos a Él y habitaremos a Él. Es una cosa maravillosa, eso ninguna religión lo puede decir. Es una cosa tremendamente fuerte. Habitaremos en el alma a través de la gracia salvadora, la gracia actual, la gracia santificante, la gracia habitual. Bueno, todas las maneras de describir el movimiento económico, que es la palabra teológica propia, ¿no es cierto? El movimiento que Dios y el alma realizan ambas para la salvación. Es a través de la gracia, en sus distintos aspectos, cómo va respondiendo, rechazando, aceptando o buscando Dios mismo. Es Dios mismo. Dios. Grandísimo misterio, queridos hermanos. Hoy celebramos un grandísimo misterio, la participación misma de nosotros en Dios. Es fácil decirlo, pero ese es el misterio que más nos consuela y nos va a consolar en el momento de la muerte. En el momento de la muerte no estamos vacíos, no caemos en un pozo oscuro, no. Las tres divinas personas vienen en socorro nuestro, nos sostienen en la oscuridad y nos iluminan con fulgor como en el cenáculo hoy. En la Trinidad, Dios, todo cuando se habla hacia afuera, todas las misiones, lo que se llama en teología las misiones, por ejemplo, actúa en la creación, actúa en los milagros, actúa de distintas maneras hacia Dios. Todos los actos de Dios hacia afuera, porque es una manera de hablar nuestra, ¿no es cierto?
y podemos decirlo, bueno, estamos rozando cosas tan misteriosas, pero bueno, no podemos hablar si no es así. Todo lo que son actos externos de Dios, fuera de sí, de la Trinidad, lo hacen siempre las tres personas, siempre. Cuando comulgo, mismo cuando interviene Dios en los sacramentos, los divinos sacramentos, recibo a los tres. Sí, recibo el cuerpo de Cristo, recibo su sangre, alma y divinidad. Pero están los tres. Pero la teología de la Iglesia en su desarrollo espiritual y teológico, le atribuye al Padre la creación, al Hijo la redención y al Ruaj, al Espíritu Santo, la santificación de las almas. Santo Tomás se pregunta lo siguiente: ¿el amor en Dios es el Espíritu Santo? Gran pregunta, cuestión en el capítulo 46 de la teología, en su compendio, el compendio de teología, capítulo 46, dice: Dios, el amor de Dios, ¿es el Espíritu Santo? Responde: sí, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dice Santo Tomás. El Hijo es divina sabiduría, Santa Sofía, como decimos los griegos mucho, la Santa Sofía, Santa Sofía. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando del Logos, de Cristo y su poder, y su obra redentora. Por eso aparecen los íconos griegos, los íconos, las pinturas griegas de la Virgen María con el niño, ¿no es cierto? Vemos que la Virgen María tiene el niño y lo señala, la Teotocos, ¿no es cierto? La Odigitria, la que señala el camino. Odigitria significa la que apunta hacia el camino con el dedo, ¿no es cierto? Nos mira a nosotros y dice: mírenlo a él con el dedo, Odigitria, a él. Y el niño nos mira, depende de la imagen, nosotros la mira a la Virgen o nos mira a nosotros, no importa. Pero qué interesante que los niños en los íconos griegos tienen cara de hombre. Le falta barba. ¿Pero por qué? ¿Pero es un defecto del pintor? ¿No sabía pintar el pintor? No es así. A propósito, porque el niño que está ahí no es un niño. Es el Logos. La Virgen lo dice, con el dedo que apunta a la orejita, miren, este no es un nene, es Dios. Bueno, eso es la Santa Sofía, Y el Espíritu Santo, justamente es el que nos santifica. El Hijo nos redime y se le aplica la santificación en el alma, la acción en el alma, las operaciones, el sapeo, el arado en el alma, se le atribuye más específicamente, sin dejar toda la Trinidad, pero se le atribuye más específicamente al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ya lo dijo Jesús: nada podemos hacer sin... No hay nada en nosotros que sea bueno, bello y grande, meritorio, si no es por obra del mismo Dios que actúa. Inspira y corona. La gracia no es una forma sustancial, por supuesto que no. Es una realidad accidental, no sustancial, porque es participación
participamos. Proviene de la presencia, dice la teología, o el contacto. Fíjense, es muy cuidadoso, hay que cuidar mucho las palabras. Proviene, se le atribuye la gracia a cierta presencia o contacto de Dios en el alma que nos habilita, atento con esto, habilita, nos hace capaces de hacer todos estos actos virtuosos, buenos, bellos, agradables a Dios. Todos, no solo algunos, no algunos. Todo, desde levantar una hoja hasta inmolarse en el martirio, desde fregar en el fregadero, hasta sacrificar toda un alma, toda una vida consagrada a Dios, todo lo que está delante de Dios y es meritorio, viene de Dios, no de nuestros músculos. Lo dice Jesús, Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Simplemente una acción externa? No. Hacer en el sentido meritorio, valioso, efectivo, productivo, aunque nos parezca que no vale, aunque nos parezca inocuo, aunque no veamos los frutos, aunque no... Y no tenemos por qué saberlo. A veces sí, a veces no, a veces se ve, a veces no se ve. Lo importante es saber que es Dios el que actúa. Hasta el mismísimo initium fidei, dice la teología. Initium fidei. Esto nos tiene que consolar, ¿no? Muchísimo. Que hay esa gente. Pero vos tenés que venir a la misa. Vos tenés que confesarte. Vos tenés que... que la tradición es el verdadero camino. Y nos angustiamos. Y no... Mire. Calma, tranquilo. Recemos al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, a todos los santos que quieran. Pero esto lo hace Dios. Sí, a través nuestro, sí. A través de nosotros, sí. A través de la creación, a través de los instrumentos lógicos, sí. Pero es Dios el que comienza en nosotros. Como también el demonio es el que comienza a arruinar la vida de nosotros por la seducción. ¿El demonio qué hace? Nos seduce. Todavía no pecamos, pero somos seducidos. A ver, espejito, a ver, el caramelito, vení, papá, vení. Nos seduce el demonio, nos atrae como el imán. Bueno, también Dios, y sobre todo Él, de alguna manera es Él el que inicia todo lo bueno que hay en nosotros. El mismo deseo de querer es obra del Espíritu Santo. Es la búsqueda misma de Dios. Esto por supuesto, va a contrapelo, ¿no? Esto va totalmente a contrapelo de lo que se llama el semipelagianismo, no solo el pelagianismo, sino el semipelagianismo que costó tanto trabajo, la herejía más venenosa que hubo, y que va a volver, y que ya está. ¿Qué hubo? San Jerónimo dice, por milagro existe la iglesia, porque todos los obispos eran herejes. Un día la iglesia se despertó herética, toda la iglesia, casi toda, salvo algún obispo por ahí, pero eran todos pelagianos, todos negaban la intervención de Dios en la redención. Por eso el mismo deseo de creer, el mismo deseo de Dios, todo lo que viene de Dios,
es gracia. Pelagio, un monje inglés que vivía en Roma, siempre, todo comienza ahí, siempre. Todo, detrás de cada vela que se apaga, hay un fraile que sopla. Quédense con esto, siempre hay un fraile que sopla. Un hereje que... Era un monje inglés que vivía en Roma, siglo V. En síntesis, ¿qué decía? ¿No? Que se escucha mucho hoy. Después vamos a ver. A quien se ayuda, Dios lo ayuda. Decía, qué lindo. A quien se ayuda, Dios te ayuda. Uy, huele a azufre. Huele a azufre. ¿Cómo que viene, después viene Dios? No. Está negando la inspiración divina. Y va en el fondo Pelagio y todo el pelagianismo, va a negar incluso el pecado original, la fragilidad humana. Bueno, San Agustín los va a refutar a los monjes, eran monjes, en Francia estaban ahí, encaramados. En Francia, donde más el cristianismo se había difundido. Y bueno, San Agustín, ¿qué contesta? San Agustín con sus cartas los fulmina, estableciendo que en realidad la gracia, dice San Agustín, bien clarito, clarísimo, San Agustín, previene, y esto los mata a todos los pelagianos y semipelagianos, que negaban la intervención de Dios, aún incluso en el comienzo. Dios previene la voluntad misma en todo, absolutamente los actos buenos, todos. Todos ellos nacen en Dios mismo y de nuestro libre albedrío, de nuestro rechazo o aceptación. El albedrío está justamente así, ahí está nuestra libertad, la nuestra, que se llama albedrío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el albedrío? En el rechazo o aceptación. Rechazo o aceptación. Pero toda obra buena comienza siempre en Dios. En Dios merecemos el cielo, no por nuestra otra cosa, sino por nuestra cooperación, consorcio, o sea, nuestra cooperación a la gracia divina. Suma teológica, prima secunda, cuestión 113. Como dice el prefacio de la misa de todos los santos, la liturgia reza lo que cree, ojo esto, que dice el prefacio de la misa de todos los santos, dice así: al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Dice el prefacio de los santos. Dios corona a los santos, sí. A su vez está regalando. Al coronar sus méritos, sí, los santos, sí. Coronas tus propios dones. Dice el prefacio. No son palabras huecas estas. Ya lo decía el cura Brochero. Vamos a ver si entendemos nosotros. El cura Brochero ya lo decía. A nosotros nos cae también esto. Que decía el cura Brochero, ¿cómo catequizaba el cura Brochero? Decía, la gracia, la gente sencilla y letrada a veces. Bueno, decía que es como un regalo, es el regalo que le damos en el cumpleaños de papá, en el día del papá. El regalito que le damos, lo preparamos con el moñito, decía él de otra manera, es el regalo a papá, es cierto que nosotros le damos en su día. El cura Brochero decía eso, que le regalamos, ¿no es cierto? Pero que en realidad lo pagó él. Este regalo lo pagó papá. Salió del bolsillo de papá. Y todo el mundo, ¿a quién le da gracia? Al nene. Al nene le da, ay, qué nene, qué lindo, le hiciste papá regalito. Todo el mundo al nene. Cuando el nene no hizo nada.
¿Quién puso la mano en la mosca? Es el pato, no, pero es así, es que es así. Y que tiene que ser así. Es que es así. Tenemos que verlo clarísimo. El pelagianismo está en el alma de la herejía del naturalismo, del modernismo, más actual que nunca, más que en el siglo V. Pelagio nos decía esto, que ayúdate que Dios te ayudará, pero no era una ayuda necesaria, pues negaba el pecado original. Es el naturalismo que resucitará con la Ilustración. Y lo vemos en Rousseau, propagandística como el que más, en Emilio. El hombre, dice Rousseau del siglo XVIII, el hombre es naturalmente bueno. Y los aristócratas que perdían tiempo ahí, tiempo escuchando a este loco, un loco total, un vago que ni a los hijos criaba, los dejó tirados por ahí. Pero estaba la casa de la duquesa, de la marquesa y la principesa, dando grandes conferencias. ¡Ah, sí, vago! ¿Qué decía Rousseau? El hombre es bueno. Naturalmente es bueno. Lo que nos hace malos es el mundo, la sociedad. La culpa la sociedad. No escucha. Escucha. Este es un violador, este es un ladrón, este es un criminal. No, pero no es la culpa, no tiene. Es la sociedad que lo hizo así. Rousseau, oye, Rousseau, es Tarzán, plasmado en Tarzán. El Emilio es Tarzán, es el hombre bueno, natural, sí, hasta sin ropa, en la selva. Es bueno, es buenísimo. ¿Cuándo es malo Tarzán? Cuando se conecta con los ingleses, con los colonos, nadie es bueno, ni los negros, nadie es bueno. Solamente Tarzán, Jane, Boy y la mona. Después todos son malos. Y eso está metido en la cabeza de nosotros. Ojo, que está metido. Es la idolatría del hombre, como Karl Rahner lo inoculó muy bien en el Vaticano II, con la Nouvelle Théologie, ese deslizamiento del eje teológico de la centralidad de Dios, se desplaza lentamente y sutilmente a la persona humana, al hombre. Y esta es la raíz de todas las herejías modernas, todas. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo nace del ecumenismo, el Concilio Vaticano II, ahí está todas las herejías, ahí comienza toda la principal herejía del Vaticano II, es precisamente esto, al ser irrelevante en el fondo la obra de Cristo, la obra de Dios, la obra de la gracia. Es irrelevante, no se niega, no hay una fórmula herética, no hay una fórmula dogmática herética, pero sí una actitud de relativismo, de naturalismo. Yo no sé para qué van a excomulgar a los lefebristas ahora, si te podés salvar fuera de la iglesia igual. ¿Qué sentido tiene excomulgar? No tiene sentido. ¿Cómo la vas a echar? Si igual te podés salvar con otra religión, como se enseña en la falsa iglesia. La salvación con otras religiones, sin la intervención de Cristo mismo, incluso. Pelagio reaparece en Maritain, otro contemporáneo que alimentó esta nueva manera de pensar y de creer, el cristianismo anónimo. Hay cristianos, pero no sabemos que son.
el cristianismo que no se manifiesta, el cristianismo que está en el mundo, la santificación del mundo. O sea, ya no se divide, no hay una división entre naturaleza y sobrenaturaleza. Esa división no existe en la teología del modernismo. Esa división no existe porque todo es lo mismo. Ella es la última herejía, lo dirá Castellani en su comentario sobre el Apocalipsis. La última herejía moderna. Es la última, nacida en el seno mismo de la civilización cristiana. Será el nido mismo del anticristo, la negación del Espíritu Santo. Es el vacío mismo de Dios, de lo sobrenatural. Es el endiosamiento del hombre, el engriamiento del hombre. Engriamiento, que es la imitación de Satanás, como dice el Dante acerca de Satanás. ¿Quién es el que está allí? Dice Dante a Virgilio. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Es aquel que se engrió al comienzo. Engrió, ¿qué quiere decir? Levantando los ojos hacia Dios, dice el Dante. Aquel que levantó los ojos, levantó las pestañas, los ojos ante Dios. Es un gesto justamente que expresa el reemplazo de Dios. Ya lo va a decir Pablo VI, perdón, pero ya lo dijo Pablo VI en la última misa del Concilio Vaticano II delante de los 2.600 obispos. A ver, escuchen bien, escuchen. 2.600, esta bandera más está bien, en Roma, en la última misa, el 7 de diciembre de 1965. Dirá en su homilía, en su sermón de clausura: termina este concilio, dice el supuesto papa, ¿no? Dice así, en donde la religión de Dios que se hace hombre, se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios. Sigue el Papa. ¿Y qué hemos encontrado? En pleno San Pedro, ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué esperábamos? ¿Un conflicto? No, sino la unión. Ya. Lo dijo Montini. Nos escandalizamos de ver el pobre Bergoglio, porque es un payaso. Desprolijo, en fin, bueno. Pero esto es cuento viejo, ya lo dijo Juan Pablo II en su primera encíclica, para que todos la tengamos bien clarito, en la Redemptoris Hominis, que la estudié tantas veces eso. Me traí un buzón yo con eso. Un buzón pero así gigante, me lo traía así. El Papa polaco, la primera encíclica, Redemptoris Hominis, acerca del Redentor del hombre. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan Pablo II en esa encíclica, su programática? Dice así, repitiendo lo que él intervino en la Gaudium Spes. Dice así: el misterio del Verbo encarnado revela. ¿Qué revela? Agárrate, no te caigas, ¿Qué revela? Al hombre, el hombre. A ver, ¿entendimos? Revela al hombre, el hombre. Al hombre, no. ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, pero la poesía era Enrique, entonces me decían en el seminario, es la manera de hablar polaca.
Pero ¿cómo que revela al hombre? ¿Qué es esto? ¿Que es una manera nueva de hablar? No, lo que pasa es que vos entendés que no es clásico, latino, él viene del mundo eslavo, No, era hereje. Era hereje. Ahora me di cuenta, ay Dios mío. Esto es así, queridos hermanos, hay que reírnos un poquito porque si no, nos envenena. San Pablo a los atenienses ya lo dijo, ese vacío que deja lo sobrenatural, en el fondo se llena con lo natural. Por eso adoran tantos dioses. ¿Por qué adoran tantas estatuas y tantos dioses? Porque hay un vacío que hay que llenar. Es una actitud mental más que doctrinal, es mental más que una fórmula dogmática. La idolatría, por ejemplo, hoy de la ciencia y de la técnica, está impregnada en todos los medios de la cultura, está en la acción, en todas las obras humanas de hoy, por buena que sea. En el fondo se puede decir lo siguiente: el hombre puede hacer muchas cosas sin Dios. ¿Qué te muestra Hollywood, Netflix? ¿Qué te muestra? Que muchas cosas las puedes hacer sin que Dios se meta. ¿Por qué se tiene que meter siempre? ¿Por qué hay que meterlo siempre? A veces sí, a veces no. Pelagianismo, arrianismo en el fondo. Es la escena de la película de San Agustín, que yo les recomiendo, esta escena, la escena de la primera parte de la vida de San Agustín, cuando San Agustín joven, de doctorado a doctorado, era el primer orador de la corte de Valentiniano, que era niño, el emperador, vivían en Milán, porque Milán era la capital del imperio occidental, vivían en la capital del imperio romano, era Milán, y estaba ahí la madre del emperador, que era una hereje, y bueno, mientras era regente, se rodeó de nuevo un montón de gente gentuza alrededor de la... ¿no? Y nombró a Agustín primer orador de la corte. Orador, era pagano. Agustín era pagano, Era pagano, Un chico bueno, un chico 10, era 10. Era un pibe 10. Lo pone ahí, estaba dentro. Y bueno, y entonces la emperatriz fogoneaba para sacarle la catedral a Ambrosio, el obispo Ambrosio, que había terminado de construir la catedral. Entonces, vamos a decir a Ambrosio que nos dé la iglesia a los arrianos, que nos dé a nosotros, a los herejes, estos que tenemos acá. Entonces lo mandó llamar al obispo Ambrosio, y aparece en la película, Ambrosio con báculo, el báculo en la mano, delante del emperador, el niño emperador, la emperatriz, y le dice así, Ambrosio le dice: por mi cadáver pasarán. Nos da la catedral. Y ya se va a ir. Se va yendo. Entonces Agustín en la película, como queriendo sacarle el pecho, le dice: obispo Ambrosio, todos nosotros buscamos la verdad. Sacando el pecho, Y San Ambrosio se da vuelta y le dice, ahí lo mira fijo y le dice: ¿qué? Y mira a toda la gentuza, empezando por todo lo que está de arriba ahí. Un maniqueo, un arriano, un pagano, que buscan la verdad. Agustín, la verdad no se busca. Déjala que te encuentre. La verdad te busca. La verdad te busca. Déjatela encontrar. Y se va, lo deja así, lo mató. Porque todo es gracia. María es el tabernáculo del Espíritu Santo. Los orientales la pintan con el niño, así, con el mismo Dios encarnado. Y por eso, sí, tengo deseo, ya tengo la gracia. El tribunal que condenó a Juana de Arco le hizo la siguiente pregunta. Se le hizo un obispo, el obispo de Rouen,
el que preside el tribunal, a Juana de Arco, le hizo esta pregunta. Juana, ¿cómo sabes que estás en gracia de Dios? Pero a ver qué pregunta. No estábamos a contestar, la quería agarrar, Y Juana que le contesta al tribunal. Si estoy en gracia o no estoy en gracia, no lo sé. Si lo estoy, doy gracias a Dios. Y si no lo estoy, deseo tenerlo. Le tapó la boca. Queridos hermanos, el deseo ya es gracia de Dios. Nosotros la deseamos cada vez que proclamamos el credo. Por esta gracia se obrará la resurrección de la carne un día de nosotros, cuando en la vida perdurable la gocemos plenamente, en esa solidaridad invisible que es el cuerpo místico de la Iglesia y que afectará por encima del tiempo y la duración. Ave María Purísima. We